El viaje. El joven Leonardo, en su gira por las ciudades más importantes, tales como Londres, París, etc., hizo muy buenas amistades, conociendo los salones más selectos habidos en su periplo, caballeros y damas de la aristocracia, fiestas y banquetes. No pudieron cambiar ni un ápice de los sentimientos que albergaba en su corazón. Acabó instalándose durante un tiempo en París, dedicándose a recorrer calles y plazas de la llamada Ciudad de la Luz. Toda ella era maravillosa, pero no le llenaba el espacio vacío que la joven Blanca había dejado en su pecho. Ni los suburbios del barrio de Montmartre, con sus abigarradas calles, en las que se movían toda clase de artistas, ni las amplias avenidas, ni tan siquiera los museos, iglesias y monumentos, lograron mitigar aquel desasosiego que se había instalado en su interior y no le dejaba vivir. Tras conocer todos los rincones y fiestas de la noche, tomó la decisión de volver a España e instalarse en el palacete de verano para descansar de aquel viaje que solo le había servido para reafirmar mucho más sus sentimientos hacia su amor. Ya acomodado en el lujoso tren procedente de Francia que le conduciría de vuelta a casa, entró en el vagón comedor que se hallaba al final del expreso. Acababa de sentarse en la mesa, cuando apareció aquella extraña dama cuyo rostro, cubierto por un velo, daba a su figura un aspecto distinguido y al mismo tiempo lleno de misterio. Él, galante, se levantó de su asiento ofreciendo su sitio a la dama, que tras darle las gracias se sentó. Cuando se levantó el velo para comer, el joven pudo ver su rostro. Era bellísimo, pero en él se denotaba una profunda tristeza. Podría tener unos 45 o 50 años, aunque el tiempo parecía haberse detenido en su rostro, a no ser por los oscuros surcos que circundaban sus bellos ojos. Comieron en silencio, apenas unas palabras de cumplido, y tras terminar de comer la dama abandonó el vagón con una despedida de cortesía y cubriendo de nuevo su rostro. Cuando bajó en la estación, tomó un carruaje y después de que el cochero colocara las maletas, emprendieron la marcha. Leonardo pensó por unos momentos en la misteriosa dama. No la había vuelto a ver durante el tiempo que duró el viaje. Tampoco la vio en la estación mientras recogía las maletas. El viaje hasta el palacete resultó muy ajetreado. El cansancio hacía mella en los caballos que jadeaban agotados. Cuando el carruaje se detuvo ante la puerta principal, los criados, en fila, con los uniformes bien planchados y dispuestos para la ocasión, saludaron con efusión al recién llegado, que, después de corresponder al saludo, hizo alusión a su innecesaria presencia, ya que él mismo podría entrar el equipaje, añadiendo que no hacía falta tanta etiqueta cuando los condes no estaban presentes, pero aún así todos se apresuraron a coger las maletas, haciendo caso omiso de las palabras del joven, que les trataba con familiaridad. Blanca, como correspondía a su cargo de regenta de toda servidumbre, esperó en el vestíbulo. Con el corazón sobrecogido por la emoción, le hizo una reverencia a la que él respondió con una leve inclinación de cabeza. Luego, procurando que la muchacha no notase la inquietud que le embargaba, subió la escalinata de mármol que conducía al piso superior. Ya en sus aposentos, dejó caer su cansado cuerpo sobre el amplio sillón de terciopelo que se hallaba ante los ventanales, por los que la luna dejaba pasar su luz blanquecina que hacía que los muebles pareciesen moverse en una danza de marionetas invisibles. Nada, ni el viaje ni la distancia consiguieron apagar su amor por Blanca, sino todo lo contrario. Este se había acrecentado hasta los bordes de la locura. Cuando cerró los ojos, le pareció verla enfundada en el uniforme que le daba ese aire de timidez, por lo que, cuando le saludó con una graciosa reverencia, él tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no tomarla entre sus brazos, estrecharla y decirle cuánto la amaba. Se contuvo para no mostrar sus sentimientos, ya que ignoraba los de la joven. Había tenido tiempo de reflexionar durante el viaje y con tal de que ella le amase, era capaz de renunciar a su título nobiliario, a sus bienes
e incluso a sus familiares si era necesario. Solo por mirarse en sus preciosos ojos, daría todo su universo hasta convertirse en la más pobre de las criaturas. Mientras tanto, Blanca, petrificada por la emoción, al pie de la escalinata, contempló la figura esbelta del muchacho y tuvo que contenerse mucho para poder hacer el recorrido que la conducía a su habitación. Se despojó del uniforme y se colocó el finísimo camisón de dormir. Acarició su cuerpo de una forma instintiva, tal como hubiese querido que él la acariciase. Después se metió en el lecho e intentó conciliar el sueño, cosa que le resultó imposible. Ante ella aparecía una mezcolanza de imágenes. Leonardo a caballo, bajo los arbustos del jardín, entrando y saliendo por todas partes. Le miraba de reojo cuando creía que él no podía verla, observando una profunda tristeza en su mirada. ¿Cuál sería la causa de su preocupación? ¿Un amor imposible? ¿Alguien ya comprometido? Algo se desenfrenó dentro de su pecho al pensar en el compromiso, mientras una profunda tristeza afloraba a sus ojos. La congoja del marqués. El señor marqués se hallaba a punto de comer cuando una de las doncellas de su hija entró precipitadamente en el comedor. Señor, señor, la señorita no está en sus aposentos. No la hemos visto en toda la mañana. Creemos que ha desaparecido porque faltan algunas de sus cosas personales. ¿Qué? Exclamó el marqués poniéndose en pie de inmediato. Salió como una exhalación en dirección a las habitaciones de su hija, seguido por la doncella, que gimoteaba tras él. «¡Llama a la nodriza!», ordenó. «Sí, señor», respondió la sirvienta, apresurándose a salir en busca de la tata, mientras el señor marqués se sentó en el borde de la cama para no caer al suelo. «Dios mío», se lamentó, poniéndose las manos sobre la cabeza. La tata entró deprisa en la habitación, fingiendo sorpresa. «¿Qué sucede, señor?» «Avisa a mi esposa. Mi hija ha desaparecido». Tras decir esto, se desvaneció. «Busca ayuda», dijo la nodriza a la doncella. Poco después, volvió con 2 criados que trasladaron al marqués a sus aposentos. Uno de ellos montó a caballo para ir a por el doctor, mientras el otro salió en busca de la señora, que se encontraba dando un paseo en compañía del joven vizconde, venido a menos y procedente del sur de Francia, quien pasaba grandes temporadas de invitado en el castillo. Nada más regresar, la señora se apresuró a entrar en la sala donde se hallaba su marido, acompañada por el vizconde que, sin quitarse las botas de montar ni desvestirse, dado el momento de preocupación, se dirigió inmediatamente al lecho para comprobar el estado del marqués. «¿Qué ha sucedido?», preguntó a la nodriza. «La señorita ha desaparecido». «¿Desaparecido?», dijo Carla, fingiendo sorpresa y tristeza, pues ella misma había visto a la joven salir del castillo con una pequeña maleta la noche anterior. Al principio pensó que no llegaría muy lejos, y esto precipitaría la boda con el duque de Montenegro. Pero luego urdió un nuevo plan. El señor comenzó a abrir los párpados lentamente. «¿Cómo estás?», dijo Carla, abrazándolo y dándole un beso en la mejilla. «Lo sé todo. Esa chica no da más que disgustos. Debes casarla cuanto antes para que se deje ya de caprichitos de niña mimada». «No», la cortó el marqués. «He sido demasiado precipitado en mi decisión. Quizá esté enamorada de algún joven. Creí que el duque era el hombre adecuado para ella, que al igual que tú conmigo, tendría esposo y protector, y serían tan felices como nosotros. Claro que sí, amor mío, tú has hecho lo que creías más conveniente para ella, pero es una desagradecida. Ahora descansa». Tras acariciarle el rostro, salió de la habitación acompañada por el vizconde, que se apresuró a abrirle la puerta mientras le hacía una leve reverencia para darle paso. El estado de salud del marqués se quebrantó al recibir la noticia de que la maleta que llevaba la joven fue hallada en el río. Se sumió en una profunda tristeza. Habían pasado 3 largos años desde que la maleta fuese encontrada.
El sentimiento de culpa del marqués agravó aún más su estado de salud. Su vida no tenía sentido. Se sentía el hombre más desafortunado de la tierra. Todo lo que amaba desaparecía de su vida. Primero su amor de juventud, luego su esposa, la madre de su hija, y ahora, por su culpa, su hijita querida. No tenía consuelo. Sus amores, sus grandes amores, se desvanecían en su mundo como pavesas. Hasta la relación con su actual esposa sufrió un gran deterioro a causa de la desaparición de Adriana. No podía comprender por qué la vida se ensañaba con él de aquella manera. El paseo a caballo. Aquella mañana, Sebastián se levantó muy temprano. Debía guardar el equipaje del señorito y preparar los caballos para montar, ya que, como en años anteriores, sabía que tendría que acompañarle en sus largos paseos a caballo. Él le tenía en gran estima y le trataba como a un amigo, por lo que se sentía reconocido, pues no podía dejar de admirar la sencillez del muchacho, que dejaba atrás los protocolos siempre que podía, incluso se hacía llamar por su nombre sin la distinción de su rango. Después de preparar los caballos y dar órdenes de que sirvieran el desayuno, se dirigió a la habitación para avisarle. Este no se hizo esperar. «Siéntate, Sebastián. Desayuna conmigo. Tengo necesidad de un buen amigo. Esta noche no he podido conciliar el sueño». Sebastián acercó uno de los enormes sillones de madera tallada a la mesa para que el joven se sentase y después él hizo lo mismo. Desayunaron en silencio y luego se dirigieron a las caballerizas para montar los dos caballos que Sebastián había atalajado de antemano. Montaron y salieron veloces como el rayo por el camino que daba a la llanura. Ambos eran tan diestros en el manejo de las monturas que después de agotarlas se dieron por vencidos, teniendo que conformarse con un empate en el seto de costumbre. Después de sacar las cantimploras y saciar un poco la sed, Leonardo empezó a hablar despacio con un tono grave en la voz. «Estoy enamorado. Es inútil callarlo por más tiempo, al menos contigo». Sebastián le escuchó en silencio y luego dijo: «¡Enhorabuena! ¿Quién es la afortunada de tanto privilegio?» «A ti puedo decírtelo, pero debes guardarme el secreto. Es un amor casi imposible. En primer lugar, porque no pertenece a mi entorno social. Mejor dicho, ese es el segundo. El primero es que, a pesar de ser la joven más maravillosa del mundo, no sé cuáles son sus sentimientos hacia mí». «¿Alguna joven londinense?», preguntó Sebastián. «No, la muchacha en cuestión es Blanca». «¿Blanca?», contestó con una voz extraña. «Sí, Blanca. Estoy dispuesto a todo si ella me corresponde». «¿No es maravilloso?». «Sí, lo es», respondió, intentando que el tono de su voz no delatara, pero, en el fondo de su pecho, algo se desquebrajó de golpe. El regreso fue tranquilo y silencioso, como solía ser casi siempre que salían a cabalgar, pero por primera vez en su vida, Sebastián sintió el deseo de no ser solamente un criado. Él, ante su rival, no tenía la más mínima posibilidad. ¿Cómo competir ante tan ilustre contrincante? Aquello no era una carrera de caballos, sino una carrera a vida o muerte entre corazones. Y, en el corazón de su adversario, la sangre era azul. ¿Qué podía hacer él si por sus venas corría sangre plebeya? Le sería tan fácil a Blanca elegir. Y por otra parte, ella merecía algo más que lo que él podría ofrecerle. Próximamente, nuevos episodios.